convierten en hitos históricos, la muerte de Carlos Menem, dos veces presidente de la Argentina, con muchas cosas para decir de él, ¿no? En materia de claroscuro político, de claroscuro económico. Hoy estuvimos escuchando muy tempranito, ya en el programa de Marcos, por ejemplo, estaba escuchando a Yosami, muy interesante todo lo que planteó allí sobre la figura de Menem. Me interesa, por supuesto, qué opinan ustedes sobre Menem ahora que ya no está acá entre nosotros. ¿Habrá dejado algún tipo de legado? Señor Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. En el marco de el respeto que la muerte siempre impone, inevitable, yo diría algunas cosas que no son ninguna novedad, que nadie se hace más bueno cuando se muere, más allá del respeto que el momento de la muerte genere. Y creo que el legado de Menem, del que podemos hablar horas, tiene uno que para mí es gravísimo desde el punto de vista de la vida política institucional de nuestro país. Si decía lo que iba a hacer, no me votaban, dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que había que hacer. La ruptura del contrato, diría yo. La ruptura del contrato de la política con la sociedad. Es de una gravedad inusitada, tal vez más grave que muchas medidas puntuales tomadas como tales. Porque creo que es un punto de inflexión respecto de la valoración social de la política, de la importancia de la política, de convertir a la política en una mera cuestión instrumental para cumplir el objetivo del político y no el mandato de el verdadero mandante, el mandatario, el mandante, el ciudadano, hacia el mandatario, que es quien recibe ese mandato y debe cumplir. Porque yo insisto, muchas veces me lo escucharon decir, esta idea que la gente cree que el primer mandatario es el que manda más, y el primer mandatario es el primer obligado en cumplir con el mandato, que le dieron los que mandan, que son los mandantes, que son los ciudadanos y las ciudadanas que toman la decisión de elegir. Esa ruptura en sí misma marca una época y es de una gravedad notable. Y en cumplimiento de esa concepción, el giro hacia el neoliberalismo, de la revolución productiva y el salariazo, a la convertibilidad, al neoliberalismo, a la inserción pasiva absoluta en la construcción de esa globalización financiera, al desmantelamiento de todo el sistema público. Muchas cosas que hoy los diarios neoliberales le ensalzan, le recuerdan y exaltan como su gran obra, ¿no? Vendió todo. Desde los puertos a los ferrocarriles, desde los teléfonos a pasando por la salud, todo, privatizó todo, para sostener un modelo inviable y ficticio como era el de la convertibilidad. Es decir, creo que marcó un momento muy negativo para la política de la Argentina y para la vida de los argentinos. Y creo que de ahí en más las cosas fueron distintas. Estamos todavía discutiendo cosas de esa época. Ahora, Carlos, ¿y Menem? Menem era, en principio, alguien que viola este contrato ético entre la política y la sociedad por sus características personales, por un proyecto político, o era un momento del mundo también? Las dos cosas. Es decir, hay cosas que pasan y que vos podés subirte a la moto o resistir. Yo creo que él se subió decididamente a la moto, ese es el tema, ¿no? Pasaba, es la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, el fin de las ideologías, todo eso coincide con ese momento y creo que él lo lee
seguramente muy bien, desde el lugar que lo lee, y trata de aprovecharlo, convirtiéndose en un defensor de la primera hora de todo ese proyecto. Lo hace suyo, decididamente, sí. Y yo diría, toma drástica distancia de los postulados básicos de lo que es el peronismo en su esencia y de su conformación. También... Ahora, esa violación ética que vos marcabas, ¿no? ¿No queda indultada con la elección del 95, cuando es reelegido? ¿No hubo ahí un baño de...? No, ¿por qué? No. En el 95 está viviendo los beneficios del solapamiento de lo que se estaba incubando. Y efectivamente había una sensación de que las cosas estaban mejor, pero claro, estaban mejor porque vendieron la joya de la abuela, porque desmantelaron todo. Porque sí, y te acordás me que quedé sin casa, la hipotequé y viví y me la pasé en París, claro, pero me quedé sin casa, hermano. Sí, ¿te acordás que ese año 95 termina con una inflación por una desocupación, perdón, por arriba del 18%? Ese mismo año de la elección de Carlos Menem. Crece notablemente la pobreza, la fuga de capitales, todas las cosas que venimos padeciendo y que nunca más terminamos de poder encuadrar adecuadamente o recuperar. Yo quisiera preguntarle a Carlos, que siempre hemos hablado de esto, pero bueno, en este momento me parece que aparece la posibilidad de volver a hilar, si efectivamente el proyecto político, económico y social, pero sobre todo el económico en estos términos, digamos, ¿no?, o institucional, de la dictadura cívico-militar tuvo su efectiva continuidad en el gobierno de Menem, y hoy todavía tiene resabios, digamos, de todo eso, ¿no? Es decir, si estamos viviendo un mismo relato del cual tanto el proyecto económico de la dictadura como después esos años del gobierno de Menem son parte de lo mismo. Menem lo hizo, es decir, el Menem lo hizo. Muchas de las cosas que estaban planteadas en la propuesta económica de la dictadura expresada por Martínez de Oz no se pudieron hacer porque primero hizo falta, yo diría, la complicidad de Neustadt, para simbolizarlo, sí, que lograra convencer a Doña Rosa que eso era el camino y que por ahí iba. Y todo el proceso de privatizaciones los militares no lo pudieron. Los militares hicieron el trabajo sucio, la represión, pero no pudieron avanzar en el desmantelamiento del sector público. El sector público lo desmembra Menem, que logra que la sociedad le dé un voto de confianza para hacerlo. Logra que la sociedad crea en eso, pero desde luego acompañado de lo que pasaba en el mundo, es decir, viene todo ese fenómeno y de la intensísima acción interna de instalación, insisto, el inocente Doña Rosa, ¿a usted qué le importa de quién son los teléfonos? ¿Usted quiere que anden? ¿A usted qué le importa de quién son los ferrocarriles? Todo eso, acompañado desde luego de una gestión de poner en esas empresas gente que no creía en las empresas, más bien que representaba los intereses opositores a las empresas y que estaban ahí para desmantelarlas, destruirlas, hacerlas ineficientes, etcétera, termina en el desprestigio de la gestión pública y en todo lo que viene después, que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Ayer vi un material que publicó el colega Fernando Krakowiak, que solía escribir en Página 12, no sé si lo sigue haciendo. Él rescató 10 momentos televisivos que los tenía como archivo, bueno, los digitalizó, etc. Hay una entrevista de Menem ya electo presidente, año 89 todavía. De hecho, ahí le preguntan si efectivamente, le hacen una referencia porque estaba en el programa de Bernardo Neustadt y Mariana Grondona. Qué raro. Y le pregunta, todavía no había asumido, y es más, le preguntan, porque había estado Armando Cavalieri en el programa, y Armando Cavalieri dijo que 5 meses le parecía demasiado para que asuma, respecto de,
Y Menem dice, no, hay que respetar los tiempos democráticos. Bueno, y le preguntan por la privatización. Es más, Neustadt alienta la privatización. Y Menem contesta que bueno, que hay que tener cuidado con eso, porque es cierto que el Estado tiene que ser más eficiente, pero hay un montón de prestadores privados que son un desastre en todo el país, y que además los prestadores privados no tendrían el componente social que efectivamente tienen las empresas del Estado. Impresionante, porque ya ha electo el tipo. Es decir, evidentemente desde esa posición pública hasta después lograr, está la conjunción que vos decís, Carlos, digamos, ¿no? Ahí bien Mira, representado. lo que está, lo que hizo, lo que puede No, decir. no tengo ninguna duda. Pero no tengo ninguna duda sobre eso. Pero qué interesante es repasar todos esos discursos a vista hoy, con todo lo aprendido políticamente hoy, digamos, ¿no? Sí. Me acuerdo que puso a Miguel Roy, ¿no? El primer ministro de Economía fue Miguel Roy. Bungibor, y después Rapanelli. Rapanelli, el padre, un dirigente del Partido Obrero. Era el Nelson Rapanelli, el otro. Pero sí era un acuerdo con Bungibor. No sé si eso es todo previo a Caballo. Caballo llega como un año después, ¿no? Sí, claro. Estoy haciendo memoria ahora sobre esos tiempos. De cualquier manera, ha sido mencionado, digo, no era solo una configuración económica, sino todo un cambio social y cultural, que, digo, por supuesto apoyaba esa configuración. Todo alrededor, ¿no? Claro, todo alrededor de la guita, digo, como siempre decís. Hay dos cosas que no querría dejar de mencionar. Porque después todo el folclore del Menem violador descontracturado, sí. Violador de reglas, digo. Y de reglas, sí. Claro. El que se iba a 150 kilómetros por hora por la ruta violando todas las normas y se convertía en una cosa simpática de que el presidente no cumpliera con las normas del tránsito, o todas esas cosas. Era una bien armada estructura de instalación de un personaje simpático a la opinión pública, a la gente, ¿no es cierto? Juan Vázquez. O sea, la foto con los Rolling Stones, donde Mick Jagger está atrás. ¿Con quién no se sacó foto, men? No, sí. Increíble. Hay dos cosas que no quiero dejar pasar. Una tiene que ver, me encontré en las últimas horas con relatos de una generación que cuenta los 90 en función de los sufrimientos económicos de sus padres, de su padre y su madre, claro, ¿no? Bueno. Muchos padres muriendo de infarto porque tenían una pyme, etcétera, etcétera. Es impresionante, claro, la cantidad de relatos. Y lo otro que no quiero dejar de decir, quiero celebrar algo de los 90, y es la rebelión, las rebeldías, las resistencias. Hay una enorme cantidad de nombres propios que hoy pueden mirar a su propia historia de frente, ¿no? Ahí nacieron un montón de movimientos. Ahí nació otro modo de hacer la política también frente a esa traición que mencionaba Carlos y que hoy la reivindican y que siempre la mantuvieron en alto y que son parte de esos tiempos. Me parece que no recordar eso no le haría justicia al propio legado, entre comillas, de Menem. Sí. Hace pocos días había sido el cumpleaños en realidad de Germán Abdala, que parte del bloque justicialista con otros 8 diputados, ¿no? Y funda también, es uno de los impulsores de lo que fue la CTA. Pero perdón, Cristina cuando se separa del bloque y arma su bloque sola. Sí, tal cual. Claro, si no está lleno, si pasás revista, es por todos lados, así. Hubo por suerte. Sí, bueno, así como te digo esto, te digo lo otro, dice, ¿no? Un dirigente. Sí. También me llama mucho la atención que, y no lo digo por el frente de gobierno actual, lo vengo pensando hace mucho tiempo, que cierto dirigente político conviva con otro, uno reivindicando a Menem cada vez que aparece su figura. Me cuesta mucho comprender cómo pueden ser parte de un mismo espacio político dirigentes que todavía hoy hacen loas y las vienen haciendo hace tiempo de ese gobierno, ¿no? Como quieres, no sé. Y no sé, por ejemplo, en las redes se vio a Malena Galmarini reivindicando la figura de Carlos Menem. Está bien, ahí está una relación casi personal, ahí diríamos. Se convivió mucho con Miguel Ángel Pichetto también en su tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, Carmela Moró sigue pensando así, no veo diferencia. No digo que haya pensado. Me llama la atención que hayan sido parte de un mismo proyecto político en lugares muy determinantes y muy importantes. Hay cierto sector de la dirigencia a la que le cuesta mucho ser crítico de... Pero hay cosas también que entender. No voy a hacer defensa de nadie. El Pato Galmarini tenía una relación personal. Sí, era funcionario y... Claro,
muy cercana, amigable, amistosa. Hay vínculos que habrá que ver cómo Malena Galmarini vivió su relación con el entonces presidente cuando era una joven. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, no es subestimable. Che, pero ¿vamos a hablar todo el programa de Menem o cambiamos? No, ¿qué otra cosita tenés? A ver. No, yo puedo seguir, no me molesta, ¿no? Digo porque... 8:15 terminó el primer tiempo, está muy bien. Vamos al Claro, segundo. sí. Segundo si querés. Estaba leyendo una nota hoy en el suplemento del Cronista Comercial. Argentinos traen dólares desde Uruguay para pagar impuestos. Mira qué bien. Es hermosa esa nota, es toda hermosa. No, pero es hermosa la nota, ¿la leíste, Sí, Pablo? sí, sí. Dice varias cosas, ¿no? Se está viendo que comillas, se está viendo que los argentinos están sacando la plata de Uruguay por los controles cruzados de la AFIP. Entonces prefieren mandar el excedente a los Estados Unidos y el resto repatriarlo para pagar gastos, le comentó al cronista el dueño de una financiera. ¿Ve con qué naturalidad? Sí. Y así sigue toda la nota, con un montón de ejemplos, que entre otras cosas están diciendo que no es cierto que en Uruguay se paga menos impuestos que en la Argentina, y esa es la otra razón por la que lo están sacando, porque cuando se convierten en residentes y empiezan a pagar como para dejar de pagar acá, se hacen residentes allá, parece que no les va tan bien. Y entonces deciden que se los empiezan a llevar. En pandemia, para muchos abrir cuenta en Estados Unidos fue prácticamente imposible, es decir, Uruguay era un lugar de tránsito. Al transcurrir los meses eso se fue normalizando y se retiran los depósitos que transitoriamente estaban en Estados Unidos por una opción más barata. Asimismo, los bancos uruguayos tienen un cumplimiento mucho más estricto que otros países y cada vez solicitan más documentación para mantener puertas abiertas, y ante esa situación los depósitos van a caer. Ya es de una gravedad. Está diciendo que están ahí porque no lo controlan y porque no importa de dónde lo sacaron, que en la medida que los uruguayos lo controlan se lo llevan. No, me pareció una nota muy interesante respecto de todo esto, porque hace a lo que yo comenté el otro día, que fue parte de mi intervención en la discusión con este fenómeno de la exteriorización para la inversión inmobiliaria. Y una parte de lo que yo dije es que a nadie le gusta, o a mí por lo menos, desde luego no me gusta estar tratando una ley como esa, pero que para que no haya que volver a tratar otra, lo que hay que evitar es que haya fuga. Y no hay que denostar las medidas que se toman para impedir la fuga. Y hay que dejarse de hablar de cepo y de privaciones a la libertad y de todas esas cuestiones. Y acá está la expresión práctica. Es decir, estos muchachos lo que están quejándose es que si en Uruguay le ponen controles, se van del Uruguay también. Es decir, lo que están declamando es la ilegalidad de lo que tienen. Y los analistas lo convierten en operatoria financiera, digamos, lo legitiman sin decir el fondo de la cuestión. Están tratando de no pagar los impuestos. Y lógicamente, cuando esto no se frena, en algún momento la necesidad de tener capitales lleva a los estados a tomar algún tipo de medida. Bienvenida, Sandra Russo. Se la digo yo. ¿Qué haces, Sandrita? Ahí ya se desmutea. Te tenés que desmutear. Hay que desmutearse. Ahí se desmutea, Sandra. Ahí. Toca ahí. Ahora sí. Ahí vamos. Buenos Ahí días. está. Bienvenida. Abrazo grandote. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Encantadísima de incorporarme acá. Muy bien. Muy bienvenida sos, Sandra. Muy bienvenida. Me adelanté un poco. Mejor. Por favor. Podés venir a las 8 todos los días y te metés en el pase. Yo pensé que podía entrar y chusmear de incógnito, pero parece que no, así que bueno. No, podés entrar de incógnito, pero la primera vez, cuando te vemos, nos produce una felicidad muy grande y la queremos compartir con los que nos escuchan. Y que Bueno, nos ven gracias, también, Carlos. nos están viendo también. Y viendo. Facebook Live. Sí, puse rubor.
Eso Muy no bien. se nota. Sí, Bueno, entonces, seguimos. sí, dale, Hay otra cosa que operan esas notas, muy interesante, porque hay un par de párrafos, siempre ocurre, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de prensa, que es como que dan indicaciones, dan instrucciones de cómo Así hacerlo, es, ¿no? así es. Ahora, bueno, ya te fuiste de Argentina, te fuiste a Uruguay. En Uruguay se pone bravo y te hacen la cuenta de qué es lo que te conviene a continuación. Es como Sí, un una manual de buena, instrucción. Pablo, una buena. Un analista, Rubén Pascuali, de Fernández Laya, tampoco descarta que haya gente que repatrie el dinero para pagar el impuesto a la riqueza. Parece que no todos están pensando en no pagar o en judicializar. Algunos están trayendo la guita que se llevaron para pagar el aporte solidario, Y además funciona. según O dice sea la que nota. funciona. Según dice la nota. bueno, esa era la idea, También, ¿no? también hay mineras trayendo plata y mucha venta de dólares para invertir en construcción. Que es claro, lo último que se votó. Claro, la Claro, estabilidad. claro. Bueno, Es está muy probable bien. que haya, ahora es raro que la verdad que en el diario del lunes haya gente vendiendo dólares por lo que votamos nosotros el jueves, que todavía no está promulgado, es casi mágico, pero no importa. Mi intención en entrar en el tema era mostrar cómo se legaliza lo que no es legal, cómo se legitima lo que no es legítimo, y cómo estamos analizando desde, digamos, el no cumplimiento, cómo se mueven los que tratan de evadir y no cumplir. Entonces, si Uruguay aumentó los controles, se la están llevando de Uruguay para llevársela a Estados Unidos o a otros lugares donde controlen menos. Y nadie está diciendo, che, muchachos, lo que hay que hacer de una vez por todas es impedir que esto pase. Y la única manera de que no tengamos que recurrir periódicamente a exteriorizaciones que no nos gustan, como esta que aprobamos el otro día, es que no se fuguen. Si no se fugan, no tienen que exteriorizar. Por otro lado, y también para que quede claro, y lo voy a volver a repetir, los macristas querían a toda costa comparar esto con el blanqueo de ellos. Ujú. Y esto no tiene nada que ver con el blanqueo de ellos. Entre otras cosas, como también dije en mi intervención, porque en el blanqueo de ellos ni siquiera la tenían que traer. La dejaron afuera. La blanquearon y la dejaron afuera. El grueso de la plata no vino. Y en esta oportunidad, la primer condición que deben cumplir para acceder al beneficio no es solo que entre y tiene que permanecer en una cuenta especial abierta a tal fin y identificada para eso, sino que debe ser invertida indefectiblemente no en negocio inmobiliario, sino en construcción. Es decir, intenta convertir en virtuoso un problema. Quita fugada, que decir, bueno, está bien, otra vez, te perdono el delito, porque vamos a decirlo con todas las letras, se perdona un delito, la evasión es un delito. Te perdono el delito, pero la tenés que invertir en una cosa positiva. Tenés que construir. Eso es hacer obra. Pueden comprar una obra en construcción que esté a menos del 50% de realizada. Sí. Tienen que terminarla. Uh-huh. Entonces tienen que tomar gente, dar trabajo, bueno, y luego son viviendas que van a estar a disposición de la gente. Están las 55.000 viviendas, esas que pidió el ministro de Hábitat, Ferraresi, que se incluyan, que son planes de vivienda abandonados durante el menemismo, perdón por el furcio, durante el macrismo, pero bueno, es que las similitudes son importantes. Son cosas parecidas, sí. Durante el macrismo, y que es un pecado, ha habido inversión, están ahí y están abandonados, y 55.000 unidades de vivienda sin terminar, con el déficit habitacional que hay en la Argentina. Hemos puesto 3 ítems, 3 artículos especiales en la ley para regularizar esa situación. Claro, que de vuelta, ya que surgió el fallido, era programático, digo, ¿no? No era un error. Claro. No. Bueno, si vos lees las cosas que ha dicho Macri de Menem, vas a ver que era el gran inspirador. Claro. Era el gran inspirador. Y creo que lo volvió a decir ahora, ¿no? Es el mejor presidente de la Argentina, Sí. en la historia. Sí.
y que no hay novedad ahí. Bueno, Claro. había algo de creación política ahí, ¿no? De Macri. Me parece que empieza a fantasear con Menem en el gobierno, Macri con la política. Como tantos, ¿no? Como, bueno, los famosos eran Scioli, Reutemann, que también se incorporan, vienen de otro lugar y desembarcan en la política, ¿no? Pero uno fundamental era Macri. Sí, Que ahí igual era también raro hubo pensarlo el como presidente. intento exitoso de Menem de la famosa farandulización, es decir, Claro, claro. traer gente famosa, deportistas, artistas, etcétera, para con eso atraer el voto popular. Es decir, Sí. no importa la propuesta, no importa el programa, lo que importa es que sea famoso. Sos famoso, la gente te va a votar. Por eso digo, el daño que le hicieron a la política como actividad superlativa, ordenadora, imprescindible de la vida de una sociedad, fue notable. La verdad que sí. Y bueno, a ver, a mí me parece que en términos, sí, políticos, es una jornada, sobre todo por todo lo que pasó en esa década, ¿no? Pues parte de lo que pasó en esa década, como continuidad de la década del 70, de lo ocurrido con la dictadura, todavía impacta el presente. Digo, la otra vez estábamos hablando de los puertos en el río Paraná, estábamos hablando de las concesiones, estábamos hablando de que cómo se transporta todo el excedente granario. La verdad es que esa década, que es la década en la que gobernó Menem, es un parteaguas también, porque a partir de ahí la Argentina pudo recuperar algunas cosas y otras no. Mirá O sea, los títulos de la Nación, Roberto. sí. ¿Qué Murió dice? Carlos Menem, el político que marcó los 90 y cambió al peronismo. Ah, sí. El caudillo popular que hizo neoliberal al peronismo, una de las notas. Sí. Una huella imborrable y un alto costo social, otra nota. La última batalla cuando Kirchner le impidió volver. Mirá. Las distintas editoriales de tapa del diario La Nación del día de la fecha. Sí. Bueno, pero para ellos es un héroe, es casi un Por héroe. eso, Sí. ahora vos fijate que todo ese antiperonismo gorila histórico con Menem no existió. Sí, pero tenían Fíjate que un el peronista que tema se era, abrazaba con Roja. el ¿Qué tema más? era la ideología. Claro. Sí. Claro. Igual más o menos, ¿eh? Porque había mucho que después nos dimos cuenta de que en realidad se oponían al menemismo, que era por gorilas, digo, eso se empezó a ver sobre todo cuando Néstor Sí, y pero los Cristina. pensadores del neoliberalismo, de la representación tradicional del poder en la Argentina, lo vieron como lo que como Menem fue. Claro. Y entonces convirtieron en folclórico, divertido, pragmático y qué sé yo cuántas cosas más, todas esas características personales que si los hubiera tenido alguien que intentaba ir para el otro lado, hubieran sido violentamente denostadas cada una de esas cosas, cada uno de esos gestos. Bueno, se le reivindicaba eso de la transgresión, ¿no? Recién por eso estábamos describiendo algunas fotografías que son de un álbum de una persona muy, muy transgresora, la verdad. ¿Hay algo bueno de Menem? Una cosa es transgredir al sistema y otra Sí, transgredir la regla de la velocidad o andar exacto. contramano, qué sé yo, parece. El asunto es qué transgredís. Escúchame, te hago una pregunta, faltan 2 minutos, pero te hago una pregunta picante. ¿Hay algo bueno de Menem? ¿Hay algo que se pueda reivindicar de Menem? Chan, lluvia de chanes. Acá es donde entra la lluvia de chanes, que no... Hoy están de feriado. ¿Qué sé yo? Me tomás de sorpresa. Ah, ¿viste? No se me ocurre. No se te ocurre. Hago un paseíto por el paneo total, por todo. Pablo. En ¿algo bueno de política Menem? exterior, mal. Sí. En política económica, mal. Creo que no fue un represor en términos clásicos, podríamos decir. Tema libertades públicas y demás, creo que uno podría encontrar el costado menos criticable de la gestión, ¿sí? Se me ocurre. ¿Qué decís, Sandra, vos? Por alguna razón no te escuchamos, Sandra. No se te está escuchando, no estás desmuteada, pero no se te está escuchando. Me había muteado para no hacer ruido. Tiene 2 muteos. No muteos, no, es Dos genial. muteos, sí. No, exactamente lo mismo. Yo tengo un recuerdo de la entrega, del desastre, pero al mismo tiempo no tengo el recuerdo represivo
y censor tan brutal como el de Macri. Ese es el único aspecto que lo diferencia para mí. Igual vieron que como, porque me está pasando durante estas horas todo el tiempo, que siempre hay una reivindicación de estas y luego un matiz, porque me acuerdo perfectamente cómo nos infiltraban las marchas en los 90, en ese momento los servicios de inteligencia estaban a full para pudrirlas y después reprimir. Eso también sucedió. No en el nivel, como bien decía Sandra, de la persecución macrista, ¿no? Por supuesto. Pero quiero decir, inevitablemente todo venía de la mano, qué sé yo. Yo pienso que hay distintos registros de violencia siempre, ¿no? No fue un gobierno exento de violencias de ningún tipo. Por ahí, esta que ustedes estaban manifestando. Yo hice un esfuerzo por encontrar, me pidieron eso. Sí, yo me resisto a la pregunta, de verdad, me resisto. Qué bueno eso. No, yo sí creo que aprovechó un momento muy particular y terminó con el partido militar. No es que lo terminó él. En realidad las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina terminaron con eso. Pero él sí desfinanció una caja muy grosa después del asesinato del soldado. Ahí el neoliberalismo fue funcional a poder desarmar el partido militar. Total, porque le sacaron la caja del servicio militar obligatorio y con eso ya no había chances de organizarse. Y porque además fue un instrumento que cumplió esa tremenda y horrorosa misión y después dejó de alguna manera la segunda etapa, que es lo que decía Carlos, ¿no? Tratar de convencer o generar consensos para desmantelar el Estado, entre otras cosas. Es que ese es, abro comillas, su gran mérito. Y por eso el sistema lo perdona en un montón de otras cosas, porque es el desmantelador del Estado. Cavallo no era posible sin Menem. Claro, está bien eso, está muy bien. Cabrón, no era posible 100 Menem. 32 minutitos pasaron de las 8. Vieron que había alguna cosita, algo siempre aparece allí. Seguramente la pompa institucional tiene que ver también con esas cuestiones, ¿no? Hay una continuidad. Ayer estaba viendo al presidente en la despedida, a la presidenta del Senado también, digo, muy institucionalmente, digamos, despidiendo. No deja de ser un presidente 2 veces elegido por el voto popular. Sí, claro. Su legado es controversial. Y yo particularmente no tengo controversia, para mí es un legado horrible, pero podemos decir que es controversial por las figuras que también han destacado su partida, digamos, ¿no? Otros políticos, políticas que han remarcado eso. Estaba viendo recién, por ejemplo, hasta Madres, línea fundadora, despidió, obviamente criticándolo, pero saludando a los familiares, ¿no? A la familia, a los de Eudo, como se dice habitualmente. Estela Carlotto también. Claro, era lo mismo. Y mirá que ellos las padecieron también, ¿no? Fuertemente, por las políticas de impunidad. El indulto, caramba, ¿no? Culturalmente creo que fue de lo más fuerte que vivimos, ¿no? Ahora vos fijate que en esa época lo que yo estaba pensando ayer es que en todos los 90 lo que no existía era una mirada crítica de los ciudadanos sobre los medios de comunicación. ¿Te acordás de después de la Rúa diciendo lo puse a Cavallo de nuevo porque me lo pedían los diarios? Los diarios, sí. No había masa crítica contra eso. Y te corrían diciéndote que no había que hacer periodismo de periodistas. Viste que no tiene absolutamente nada que ver con señalar los intereses. No te metas con ellos. Claro, total. Hoy hablábamos de continuidad, vos tenés Papel Prensa en los 70 y la entrega de las radios y los canales. Menem creo que es Canal 13, ¿no? Particularmente. Menem lo hizo, en todo entregó. Claro, bueno, el 11 también, eran canales del Estado y los licenció, y eso creo que contribuyó mucho en realidad al fortalecimiento del grupo, ¿no? Hasta convertirlo en lo que es hoy. Bueno, Romay hizo poner de pie a todos sus trabajadores y trabajadoras que estaban trabajando en la transmisión de la cobertura de la elección para aplaudirlo. Estaba Menem y Zulema Yoma en vivo. Todas imágenes que hoy nos provocarían escosor, ¿no? En ese momento por ahí un poco más naturalizada. Bueno, Sandra Conozco una anécdota en el sentido contrario, no voy a hacer la defensa de Romay, pero de que Romay fue a verlo a Menem Olivos a decirle que era un error entregarle a los privados los canales y que eso iba a ser gravísimo para la Argentina. Mirá. Desde luego después, puesto en la cosa, trató de quedarse con un canal, pero porque era su métier. Pero claro. Conozco esa anécdota. Mirá, buena anécdota. Carlos, nos vemos mañana, aunque sea feriado. ¿Y hoy qué es? Hoy también, por eso.
Mañana nos vemos de Hasta vuelta. mañana. Bueno, bienvenida Sandra otra vez más. Gracias, Carlos, gracias. Hasta Abrazo mañana. grande.